Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Productividad sin Límites. Hoy abordaremos el top 5 de errores que cometemos al compartir datos en oficina. ¿Cuál de ellos estás cometiendo? Y pues hoy tenemos como invitado a Joaquín Vázquez, que es un crack en productos de transformación digital. Hola Joaquín, ¿cómo Hola. estás? Todo bien, gracias. ¿Tú qué tal? Qué bueno, bien, todo bien también por nuestro lado. Oye, Joaquín, pues mira, como les decía yo, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y tiene que ver con lo siguiente. Si alguna vez, perdón, has enviado algún correo o algún archivo y desde tu nube, perdón, y ha caído en la zona equivocada, creo que este episodio va a ser para todos nosotros que en algún momento nos ha sucedido, ¿no? Entonces, pues iniciando con este pequeño comentario, yo quisiera que nos comentaras si alguna vez te has topado con este hecho de que tenemos alguna información sensible, pero no utilizamos los canales más seguros para este envío. Sí, definitivamente. Yo creo que ya sea que nos haya pasado a todos o que todos lo hayamos visto en algún momento, si es que no lo vemos inclusive día a día, ¿no? Claro. Hay cosas que a lo mejor tú no puedes controlar, pero sí hay cosas en las cuales tú te deberías asegurar que tengas los mejores métodos para tener un canal no seguro, ¿no? Todos tenemos o hemos visto este tipo de errores o problemas. Cuando de repente te llega un correo electrónico que a lo mejor hasta por que está mal escrito, Ujú. te llegó a ti y no era para ti, ¿no? Y Exacto. trae información bien sensible que a lo mejor y no debiste de haber visto, ¿no? Entonces, situaciones como esas hay muchas, ¿no? También desde el hecho de que tú cuando envías un correo electrónico adjunto de manera normal, en cuanto tú le das clic en enviar ese correo electrónico, pues tú prácticamente perdiste ese poder sobre ese correo electrónico, ¿no? Ujú. Porque no sabes si la otra persona se lo puede reenviar a alguien más, ¿no? O se lo puede descargar, guardar en un pendrive y de repente perdiste ese pendrive en algún lado, ¿no? Y perdiste la información que tenía ese documento, ¿no? Cuando vemos la documentación típica, pues no hay tanto problema, pero sabemos que siempre hay documentación un poquito más sensible en la cual tiene que ser compartida en un canal seguro sí o sí, ¿no? Y Claro. para eso, pues nosotros recomendamos utilizar alguna nube de productividad como Microsoft 365, que tiene OneDrive y SharePoint Online, en donde, para empezar, todo lo que envíes va a ir cifrado y segundo, ya no adjuntas típicamente ese documento. Todavía lo puedes hacer a través de Outlook, pero lo que hoy en día nosotros siempre hacemos es guardar en la nube y una vez que guardo en la nube, desde Outlook adjunto ese documento y listo, con eso se envía a través de un canal seguro. Se envía a través de la nube y se aplican todas las políticas y todo lo que necesites adentro de tu organización, ¿no? Por ponerte un ejemplo, utilizando Advanced Information Protection, podemos utilizar un sistema de etiquetado de documentos para que, por ejemplo, si tus usuarios están trabajando mucho con, no lo sé, una factura, ¿no? O Ujú. con un tema de gestión de facturas. Si tu usuario automáticamente inserta una factura adjunta a cierto correo electrónico, Microsoft 365 puede analizar el contenido o el formato de esa factura y decir, oye, eh, te voy a aplicar una política en donde no puedes enviar este tipo de información a gente que está afuera de tu organización, ¿no? No la puedes reenviar y no la puedes descargar, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo eso aseguramos de que la información se quede dentro de mi organización? Y bueno, decir toda la organización, pues es un ejemplo, pero puedes aplicar este tipo de políticas por tipos de documentos, por tipos de etiquetado y también por tipos de grupo. Entonces así, pues haces que la información de marketing se quede en marketing, que la información de ventas se quede en ventas, que la información financiera se quede con el equipo financiero y que toda la información de la organización se quede dentro de la organización. Todo esto sin limitar al usuario, ¿no? Entonces con un etiquetado inteligente puedes lograr cosas como estas. Súper bien, pues aquí vamos tomando nota de estos tips muy importantes. Y pues hablando de información sensible, Joaquín, también creo que por ahí pues nos hemos topado con que alguna vez o hemos visto o hemos cometido el error de no establecer permisos en los documentos. Sí, sí, nos pasa mucho. Normalmente cuando estamos trabajando, a lo mejor de manera colaborativa con cierto equipo de trabajo, ya sea de mi organización o de alguna otra organización, por poner un ejemplo, algún proyecto, ¿no? Invitamos a gente, proveedores, invitamos a clientes, ¿no? Invitamos a un consultor externo, por ejemplo, y todo esto
al final del día termina en que todos están trabajando en un mismo folder que puedes tener de manera local o en una unidad de red o en alguna nube, o hemos visto que también se lo comparten por aplicaciones de terceros que a lo mejor no son de tipo organizacional. Y esto al final del día eh, lo que hace es que todo el mundo tenga acceso a todos los documentos y que pueda hacer con ellos todos los documentos, ¿no? Entonces, Claro. ya sea por error humano o por alguna otra situación, alguien puede eliminar un registro o un documento sin que tengan ellos la opción, ¿no? O también, por ejemplo, alguien puede editar un archivo cuando no debió de haberlo editado, o se perdió toda la información porque alguien se llevó el pendrive de donde se estaba trabajando, temas como esos, ¿no? Entonces, este tipo de errores son muy comunes, desgraciadamente, pero para dar soluciones a estos tenemos herramientas como OneDrive o SharePoint Online. Por ejemplo, hablándote específicamente de SharePoint Online es una plataforma para poder crear sitios corporativos sin ningún tipo de código, con la infraestructura necesaria para crear un canal seguro de colaboración. Típicamente en un sitio de SharePoint pues colaboran solamente gente interna de tu organización, pero también si tú lo quisieras puedes trabajar con Entra ID para poder generar usuarios invitados. Entonces estos usuarios invitados puede ser un proveedor, un cliente, un consultor, lo que tú quieras, sin que afecte tu licenciamiento. Y una vez que están como un usuario invitado, puedes aplicar una práctica de buenos roles, ¿no? El famoso permiso mínimo necesario, ¿no? Entonces con este permiso mínimo necesario, te aseguras de que solamente aquellas personas que tú necesitas tengan acceso, y no solamente eso, sino que tengan solamente el acceso que ellos van a ocupar. Ya SharePoint Online tiene una lista de permisos predefinidos, como puede ser colaborador, editor, autor o visor. Ujú. Pero inclusive si estos permisos se te quedan cortos, tú puedes ir más allá y personalizar tus propios permisos en SharePoint Online, a manera de que quede exactamente como tú lo necesitas, ¿no? Súper, súper bien. Fíjate que en realidad son cosas muy sencillas de evitar, pero eso no quiere decir que la verdad es que todos estamos expuestos a Exacto. cometer algo de este tipo. Y bueno, otro ejemplo que tenemos y que ocupa aquí ya el lugar 3 de nuestro top Sí. es no hacer un correcto seguimiento de las versiones en nuestros archivos. Sí, sí, ese es un gran problema, la verdad. Tanto así que hemos visto que en algunos proyectos o en algunas organizaciones, pues hay gente que se dedica específicamente a llevar el versionaje de mis documentos, ¿no? Sí. El problema es que al final del día que todos llevemos esa versión, puede ser hasta cierto punto tedioso, porque si queremos llevar un versionaje típico adentro del documento, pues hasta arriba en el documento, pues le ponemos, ya sabes, esa tablita que dice versión 1.1, la fecha, qué cambio hizo y quién lo hizo, ¿no? Pero eso está bien, sin embargo, el hecho de que precisamente sea tan manual y tan estricto hace que la gente ya no lo haga, ¿no? Entonces, este tipo de versionaje se puede romper porque llega a fastidiar a las personas, ¿no? Lo que nosotros recomendamos es utilizar un tipo de versionaje automático como el que utiliza OneDrive, SharePoint Online, Teams o básicamente cualquier documento que tengas en Microsoft 365 en la nube tiene un control de versiones. Entonces, este control de versiones lo que hace es que cada cambio que vaya haciendo una persona, no importa si es desde su computadora, porque tenemos el agente de OneDrive ahí instalado, desde su teléfono, desde cualquier lado, si es algún tipo de cambio, guarda el número de versión nueva, la fecha en la que se modificó y Ujú. quién lo modificó, ¿no? Y no solamente eso, yo puedo seleccionar alguna versión anterior en el caso de alguna recuperación ante desastres, que alguien modificó algún archivo que no debía modificar o se hicieron cambios que a lo mejor se te querían ocultar. Pues bueno, yo puedo ir a la versión correcta y descargármela o hacerla como la versión principal, ¿no? Y todo eso lo hace en automático Microsoft 365 para que yo simplemente seleccione y vea el tipo de versionaje que yo tengo. Wow, pues seguimos aquí anotando para evitar estos errores muy, muy típicos y muy comunes. Y fíjate que hay otro que este error, bueno, todos son delicados, pero este se me hace un poquito más delicado, Sí. que es que, bueno, más bien tiene que ver con temas de políticas sobre qué compartir y con quién. Exacto, exacto. La verdad es que esto muchas veces lo primero que tienes que hacer es una capa de sensibilización con tus usuarios, ¿no? Indicándoles pues, que no pueden compartir cosas importantes de la organización, ¿no? O que no pueden compartir cosas de cierto índole. Eh, pero muchas veces esta sensibilización no llena todas las necesidades de la organización, y ahora sí hay que ir a un tema de herramientas técnicas dentro de la organización y aplicar cierta gobernanza, ¿no? Para eso precisamente existen herramientas como
el centro de administración de Entra ID o el centro de administración de SharePoint Online o de OneDrive for Business, en donde tú puedes definir, según una persona puede compartir archivos hacia afuera de la organización. ¿Qué permisos le pueden dar las mismas personas de tu organización a otras personas, ¿no? Ujú. Entonces tú, como a lo mejor un gerente de TI o como un director de la organización que tenga los permisos necesarios, puedes definir este tipo de permisos para que te asegures que tus usuarios van a poder seguir interactuando con los archivos en línea, pero que al mismo tiempo van a tener esta gobernanza de las políticas que tú decías, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes tener un tipo de política en donde todas las personas de mi organización no pueden crear sitios de SharePoint Online, ¿no? Solamente pueden unirse y aceptar unirse y compartir aquellos sitios que ya están declarados, ¿no? Entonces, con eso, pues ya tienes una gobernanza aplicada, ¿no? O poniéndote otro ejemplo, eh, yo le puedo compartir todos los archivos a todas las personas de mi organización, pero no puedo crear accesos a usuarios invitados, ¿no? Ujú. O todos mis usuarios pueden crear vínculos de OneDrive. Recordemos estos vínculos de OneDrive que ya nada más copias, pegas y se Sí. lo pasas a cualquier persona. Podrías configurar eso para que solamente aquellas personas que estén firmadas puedan utilizarlo y no tengan un acceso anónimo, ¿no? Entonces, este tipo de gobernanza te puede ayudar en las dos situaciones típicas, ¿no? En la prevención y en la detección, ¿no? En la Claro. prevención, pues bueno, tú haces todas estas configuraciones para asegurarte de que esto no suceda. Y si ya sucedió en algún momento, con plataformas como Entra ID, pues tienes las herramientas de auditoría necesarias para dar exactamente con aquel evento que causó a lo mejor un tipo de brecha de seguridad. Ok, ok, muy interesante lo que nos comentas en este típico error. Y bueno, ya pasando a nuestro último error ubicado en el top 5, es no usar autenticación multifactor. Es So, un tema bien común, ¿no? sí, sí, sí. Sí, es un tema bien común y que hace unos años hasta era tedioso para los usuarios, ¿no? Eso, Como que exacto. no se acostumbraban al tema de un multifactor. Sin embargo, esto existe desde hace muchísimos años, ¿no? Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, hace muchos años en bancos, ¿no? Ujú. En donde ya nos pedían algún tipo de autenticación Correcto. multifactor que no era un usuario y contraseña, ¿no? Y si algo tan importante como un banco te lo pide, entonces debería de ser importante aplicarlo a todos lados, ¿no? Y hay que aplicarlo en algo más importante que es la información. Tu información o la información de tu organización. Entonces, el multifactor es algo que tiene que ir sí o sí y tiene que ir en todas tus aplicaciones de negocio. Algo padre de Microsoft 365 es que aplica multifactor en todas las aplicaciones que tú tengas que utilizar y en todos los clientes que tú tengas que utilizar sin tener que llegar a ser tedioso con el usuario, ¿no? Hoy en día, pues las opciones son muchas. Puedes tener la aplicación, el código, y bueno, puedes tener un montón de opciones, pero lo importante no es quedarte en el usuario y contraseña nada más, ¿no? O inclusive tenemos estos usuarios que a lo mejor les das una contraseña y la escriben en un post-it y la pegan en el monitor de la computadora, ¿no? Cosa que es una brecha de seguridad muy grave, porque entonces si solamente utilizas usuario y contraseña, pues básicamente perdiste la seguridad de ese usuario, ¿no? Y cualquier persona podría acceder, ¿no? Para esto precisamente lo arregla Multifactor Authenticator, ¿no? Que este multifactor, pues básicamente se parte en tres cosas. Algo que sabes, por Ok. ejemplo, una contraseña, un PIN. Sí. Algo que tienes, por ejemplo, un teléfono celular, una tarjeta inteligente, un teléfono móvil, ¿no? Y algo que eres, por ejemplo, tu cara o tu huella dactilar, ¿no? Entonces, con estas tres cosas, aseguras que la brecha de seguridad sea mucho menor, inclusive mínima, por decirlo así, ¿no? Porque si te roban algo que tiene, algo que sabes, por ejemplo, tu contraseña, pues todavía tienes algo que tienes y algo que eres, ¿no? Con tu Sí. teléfono y tu cara, ¿no? O si te roban el teléfono, pues aún necesitan la contraseña y tu huella dactilar Claro. o tu cara, ¿no? Sí, Entonces, con estas tres cosas logramos un entorno mucho más seguro. Y algo importante de Microsoft 365 es que aplica multifactor a todas las aplicaciones de Microsoft 365, ¿no? Inclusive, si tú generaras algún usuario invitado de tu organización por algún tipo de proyecto o por X o Y tema tienes que dar acceso a un invitado, a ese usuario invitado le genera una aplicación, una configuración multifactor, ¿no? Se sincroniza también con tu directorio activo local que tienes en tus organizaciones por medio de un agente de sincronización. eh, y también aplica políticas de multifactor a este tipo de usuarios, ¿no? Entonces, con eso lograríamos un tema de seguridad mucho más confiable, que ya no solamente se queda en el usuario y contraseña, que sabemos y hemos visto que no es suficiente. súper bien.
Bueno, pues ya cubrimos nuestro top 5 con estos errores muy comunes que nos encontramos en nuestro día a día en la oficina, y yo creo que en alguno o en varios hemos caído la mayoría de nosotros. Y por último, para culminar esta pequeña charla, Joaquín, me gustaría que trajeras a tu memoria alguna anécdota, pero así muy, muy en particular, que te haya sucedido con alguno de estos errores o parecido, que nos quisieras compartir. Sí, por supuesto, mira, tengo alguna de un usuario que empezó a recibir correos del mismo. Raro, ¿no? Oh, pues sí, muy raro. Empieza a recibir correos del mismo con una amenaza de que, oye, dale clic a este enlace para que puedas recuperar tu usuario y tu contraseña. Y si le dabas clic a ese enlace, pues tenías que meter tu mismo usuario y contraseña, ¿no? Ujú. Este usuario, la verdad, muy ávido, luego detectó que se trataba de algún tipo de estafa o de algún tipo de Claro. brecha de seguridad, ¿no? Lo padre es que en automático le pudimos darle confianza a ese usuario de que el correo no había salido de su cuenta, sino que era una especie de enmascaramiento de dominio y no había salido de su cuenta porque nosotros con Entra ahí pues tenemos todos los accesos y logs de inicios de sesión y podemos saber exactamente cuándo inició sesión y en dónde, ¿no? Al mismo tiempo, el usuario no pudo haber violado como que su tema de seguridad porque este usuario ya contaba con Multifactor Authenticator, ¿no? Entonces, Ujú. aunque el usuario haya caído en un tema de spoofing, ¿no? Ujú. En donde pues simulan que inicia sesión y que metes tu usuario y tu contraseña, a la hora que metes tu contraseña, aunque metas la contraseña correcta, pues no hay ningún problema porque sigues teniendo tu aplicación de multifactor, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, pero nosotros lo que recomendamos es siempre tener un Multifactor Authenticator y compartir toda la información a través de canales seguros como OneDrive, Teams o SharePoint Online. Claro, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Joaquín, de verdad que lo que nos comparte siempre es información de muchísimo valor. Y ahí, bueno, yo creo que ya todos estuvimos ahí haciendo nuestros apuntes. Ojalá. Yo creo que sí, si no, bueno, podemos ver aquí este episodio en las 3, 4, 5 veces que nos hagan falta para que nos pongamos bien alertas y no cometer estos errores. Y pues como siempre, un gusto platicar contigo, Joaquín. Muchísimas gracias y te veo en el siguiente episodio, esperamos, ¿no? Claro que sí, quedamos a la orden. Súper, gracias. Y con esto concluimos nuestro recorrido por el top 5 errores al compartir datos en la oficina. Si identificaste algún error de los cuales has cometido en tu día a día, pues recuerda que la solución es Microsoft 365. Y pues bueno, te invitamos a que nos sigas en nuestros siguientes episodios que estaremos compartiendo. También visítanos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.